Esta es una nueva edición de nuestro programa de desarrollo personal. Y recordemos que iniciamos esta sesión trabajando lo que era la personalidad. Vimos cómo se conformaba la personalidad y dentro de ellos vimos el temperamento. Vemos cómo el temperamento, con él nacemos y marca muchas de nuestras actitudes. Y decidimos hacer como un viaje a través del temperamento y darnos cuenta cómo el temperamento incide en circunstancias personales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchísimas veces los problemas relacionales tienen que ver no exactamente con una mala actitud de las personas, sino con una cuestión de temperamento. Entonces vimos los hábitos, ¿no? Como, por ejemplo, cómo arregla el jardín el melancólico y cómo lo arregla el sanguíneo, y decíamos, bueno, pues, o sea, imagínense donde las personas tengan esposo, por ejemplo, esposo y esposa tengan un temperamento diferente, pues van a tener problemas serios. Hoy vamos a ver el temperamento y los hábitos de estudio. Entonces, al ver el temperamento y los hábitos de estudio, pues vamos a entender mucho de lo que pasa con nuestros hijos o de lo que pasó con nosotros, o si tú eres una persona joven y todavía estás estudiando, puedes entender qué está pasando contigo. Entonces, en esta sesión, pues vamos a estar viendo esto. Vamos a empezar por la caligrafía. La caligrafía es la forma de la letra, ¿no? La presentación de la letra. Y claro que esto no es como una norma estática, ¿no? Como que para toda la gente sanguínea es de esta manera, o para toda la gente colérica es de esta manera. Vamos a ver en tu diapositiva. En tu diapositiva vamos a hablar de las características. Si revisas la diapositiva, vas a darte cuenta la calidad de la letra de cada uno de los temperamentos. Permíteme ir detallando a medida que conversamos sobre la caligrafía. Dice, la caligrafía de los sanguíneos, así como la mayoría de las cosas de ellos, tiende a ser vistosa. La letra del sanguíneo tiende a ser una letra muy adornada, muy bonita, o muy marcada, muy retenida, ¿no? Muy cuadradita, muy en el límite, pero también muy notoria, ¿no? Que se vea que es de eso. ¿Todos los sanguíneos escriben así? Pues no. Depende mucho de en qué características es sanguíneo, ¿no? En qué dimensión, qué tan sanguíneo es el sanguíneo, ¿no? Nos dice también la diapositiva, dice, los coléricos, como todo lo hacen rápido, recordemos que el colérico pasa el tiempo corriendo, ¿no? El colérico, como veíamos, se gana 5 minutos en la carretera porque va en zigzag buscando un poquito más de su tiempo, buscando ganarle tiempo al tiempo, y todo lo quiere hacer rápido y quiere cubrir todas las actividades y quiere tener el control de todas las cosas. Entonces, de esa manera el colérico también en su letra tiende a ser descuidado, ¿no? Puede ser poco legible la letra del colérico. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque todo lo está haciendo rápido, ¿no? Mientras que si regresamos a la diapositiva, nos damos cuenta que la letra del melancólico puede ser una letra impredecible. Y llama la atención, mira, como decíamos, el melancólico es una persona muy encerrada en sí misma, y entre más introvertido sea, como dice la diapositiva que ustedes están viendo, entre más introvertido sea, es poco legible su letra. Es decir, aunque no sea necesariamente una mala caligrafía, puede parecer inclusive hasta más infantil, ¿no? Y por último tenemos los flemáticos, que como ves en la diapositiva dice, tiende a tener una letra pequeña pero limpia. Entonces, imagínate una mamá que es bien, por ejemplo, bien sanguínea, ¿no? Entonces, pues ella tiene una letra bonita, ella tiene una letra perfecta, una letra grande, ¿no? Y tiene un niño melancólico. ¿Cómo va a ser la letra del melancólico? Impredecible, medio enredadita. Al final está como tratando de esconder su interior
¿no? Porque todo en la vida es proyectivo, entonces el niño va a tender o su adolescente va a tender a tener su letra medio enredada. Y entonces, ¿qué va a decir la mamá sanguínea? Oye, escribe bien, mira cómo escribo yo, la letra mía, o sea, la letra es la presentación, y sí es la presentación, pero esto no es solamente una cuestión de muchos ejercicios de caligrafía, que evidentemente no estoy diciendo que no sirvan, sirven, pero el temperamento va a marcar, el temperamento va a salir a través de cómo escribe. A lo mejor para que un niño o para que un adolescente flemático escriba bien, tiene que escribir pequeñito, ¿no? Y por ejemplo, nuestro sistema, en el sistema que lleva a la escuela, pues tiene unos tamaños de letra que dice, de aquí, aquí va la letra. Entonces, cuando escriben más grande del tamaño que ellos pueden escribir bien, pues su letra pierde su forma. ¿Por qué? ¿Porque lo quieren hacer mal? No, porque el flemático necesita escribir pequeño. ¿Sí? Acuérdese que él no quiere tener conflicto, no quiere tener mayor esfuerzo. Vamos a verlo en los hábitos de estudio, muy interesante, por cierto. Entonces, a veces queremos cambiar la letra de una persona y vuelvo a decirles, los ejercicios de caligrafía son muy importantes. Y sí es muy importante desde pequeños enseñarlos a escribir, pero va a llegar un momento enseñarlos a escribir bien, muchos ejercicios de caligrafía. El niño debe aprender a tiempo a escribir, no antes de su edad, porque si no, su mano no se va a dar. Pero importantísimo saber que a cierta edad, ¿sí? El adolescente va a determinar ya su letra. Y a lo mejor tuvimos un niño que tuvo una excelente letra mientras hacía planas. Pero cuando ya le tocó tomar apuntes, va a tener una letra muy diferente. ¿Sí? Entonces, si alguien me conoce, sabe que mi letra no es para nada una letra bonita, ¿no? Y mi letra puede cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, así como la puedo hacer pegada, también la puedo hacer despegada y puedo, o sea, como se me dé, ¿no? Como se me dé, muy colérica es mi letra. Cuando preparaba el material decía, sí, señor, o sea, evidentemente, ¿no? Y no porque, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo estudié la primaria, primario de primario, la caligrafía era muy importante y te hacían 20,000 cosas para que la tuvieras bien, pero al final el temperamento fluye a través de la caligrafía. Si regresamos a las láminas, a las diapositivas, ahora vamos a ver la capacidad comunicativa. En primer lugar tenemos los sanguíneos. Y en tu diapositiva dice, los sanguíneos son oradores intuitivos. ¿Qué es esto? Es aquel orador que se le da en forma natural, el sanguíneo va a hablar y va a arengar y no le cuesta, ¿no? Está en una reunión y él puede tomar la palabra y hablar y casi hay que ponerle un semáforo en amarillo y luego en un rojo retenido porque si no, no va a parar. Suelen ser excesivamente expresivos y usan libremente la exageración, es decir, el sanguíneo mientras que habla puede reír a grandes carcajadas, puede usar el chiste, puede pasarse en las bromas, porque así es su comunicación. Entonces imagínese si usted tiene un esposo sanguíneo y usted es bien melancólica, entonces llega a un restaurante. ¿Cómo va a hablar su esposo sanguíneo? Él cree que nadie le está escuchando y puede estar exagerando como se ve la señora que está en la caja. No, mira, aquella vieja que tiene el copete no sé cómo y mire esa boca que le llega de oreja a oreja y uno, cállate. ¿Por qué? Porque no es que ni la boca de la señora tampoco sea tan grande, sino que el sanguíneo lo puede hacer, ¿no? Hace poco recibí un chiste, un cuento colombiano. En Colombia hay una cosa que se llama la trova, y en la trova la gente improvisa y hay gente que dura horas desafiándose en trova, ¿no? Uno dice una cosa y hace su composición y el otro le contesta y generalmente usan instrumentos de cuerda para acompañar la trova. Bueno, este no es un trovero, pero este es un hombre que habla sobre un temblor y de un
de un supuesto ¿cómo se llama? Gobernador que le manda un mensaje a un alcalde, ¿no? Y tú oyes, es bastante subido de tono y si no lo publicaría, pero tú oyes el chiste y dices, ¿qué capacidad de improvisar tiene este cuate? O sea, este señor es un señor ya maduro y se ve que están en una reunión familiar y el hombre empieza a hablar y a unir una y otra cosa de lo que tiene que ver con el temblor, pero también la ignorancia del alcalde de ese pueblo y cómo habla y habla y no para, ¿no? Y todo, o sea, todo es risa, o sea, todo es muy, muy gracioso. Es evidente que este hombre es un sanguíneo porque es una exageración, porque sus risas, porque la fluidez que tiene, es un sanguíneo. Eso no lo haría, pero nunca un flemático, ¿ve? Entonces, a veces queremos, por ejemplo, los papás sanguíneos quieren que sus hijos sean así, mira, como yo hablo de todo, yo no me quedo callado nunca, no sé qué, y el niñito está ahí o el jovencito está ahí como, no, yo no quiero hablar. O sea, yo me divierto muchísimo escuchando, a mí déjenme de acá. No es una cuestión de que quiere hacerle la vida difícil al papá o a la mamá, simplemente son temperamentos diferentes. Regresemos a la diapositiva para ver cómo se comunica un colérico. Dice, son suficientemente expresivos como para hablar libremente, pero más deliberados que los sanguíneos. Debaten y tienden a discutir por motivos triviales y suelen ser mordaces. Bueno, ese es alguien que está hablando conmigo, ¿de acuerdo? Yo soy muy, muy, muy colérica. Entonces, sí, efectivamente, a nosotros nos pagan por discutir. O sea, los coléricos discutimos por todo, ¿no? Tú estás diciendo, sería bueno que pusiéramos una sombrilla aquí en el patio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Mire, no es necesario, mire, lo podríamos hacer de otra manera, no se necesita una sombrilla, lo que se necesita es tal cosa. O sea, tendimos muchísimo al debate. Efectivamente, somos mucho más deliberados que los sanguíneos, ¿sí? Muchísimo más deliberados, pero también tendemos a tener bastante expresividad. O sea, como le están viendo en este video, ¿sí? No me cuesta hablar. Yo digo que tengo el privilegio, Dios me regaló algo muy importante, que es, a mí me encanta hablar y me pagan por eso. ¿No? Me encanta compartir la palabra de Dios, me encanta dar conferencias, me encanta dar consejos, o sea, creo que si algún día dejo de hablar me muero, ¿no? Entonces, bueno, para decirles que de niña hablaba sola, jugaba sola, o sea, cuando tenía otras niñas con que jugar, entonces yo jugaba sola y hablaba sola, jugaba a ser maestra y le enseñaba al viento, ¿no? Y pues se burlaban de mí. Es evidente que mi hermano y mis hermanos y mis primos se burlaban de mí, pues porque era muy chistoso ver a una niña hablando sola y pues yo tenía en mi mente una cantidad de alumnos dándole clase. Entonces, desde pequeñita pinté lo que iba a hacer. En realidad, el colérico tiende a hablar libremente. No se nos da, no nos cuesta, se nos da el hablar. Pero hablamos con más propósito que el sanguíneo. A veces el sanguíneo simplemente por hacerse notar sigue hablando. Si vamos a las diapositivas, vamos a ver cómo se comunica el melancólico. Dice, el melancólico habla solo hasta que está pensado, hasta que ha pensado muy bien lo que va a decir y no le gusta interrumpir, es decir, deja que los demás hablen tranquilamente, pero una vez comienza a hablar, no para hasta terminar de decir su mensaje. Mire, el melancólico es una persona que está encerrada bastante en sí misma. No es que no tenga nada que decir, tiene muchas cosas que decir, pero a veces en las discusiones familiares o en las charlas familiares o en las charlas laborales, el melancólico se ve apañado, se ve anulado por aquellos coléricos y sanguíneos que están presentes, ¿no? Y todos hablan y el melancólico está ahí, tiene una opinión, no ha levantado la mano, no ha tomado la palabra, no porque no tenga nada que decir, sino porque él está pensando exactamente qué decir, escucha todos los argumentos de los demás y claro que quiere decir algo, pero lo va a decir hasta que tenga en su mente un esquema claro de lo que va a decir.
y él no interrumpe, es digamos que muy pasivo en esa parte y hasta que tiene la oportunidad de hablar lo va a hacer, pero una vez habla le gusta terminar la idea que él empezó, ¿no? Entonces, un melancólico es una persona a la que hay que preguntarle muchas veces, hay que voltear a mirar, ¿y tú qué opinas, no? Hay que llamarlo a la discusión familiar. Como les decía, no es que no tenga nada que decir, él tiene bastante que decir. Y si tenemos un familiar melancólico, un empleado melancólico, hay que entender que como él es callado, no es que no tenga una opinión. Y que a lo mejor cuando le decimos, oye, ¿qué opinas sobre esto? Y dice, pues déjame ver o esto, es mejor, ok, vamos a seguir discutiendo sobre el tema y en un rato nos dices qué opinas. ¿Por qué? Porque él está haciendo una radiografía. No es que no tenga nada que decir, tiene mucho que decir, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el temperamento flemático. Vamos a ver cómo se comunica el flemático. Dice, rara vez son emotivos. O sea, esos son bastante pasivos, no hablan así como muy tranquilotos. Hasta contando chistes, pues es como que no le ponen sabor a la cosa. No les gusta discutir, o sea, pues te digo esto y prefiero no entrar en contienda, tienden a evitar responder a preguntas que les obliguen a tomar una posición, pero si se les obliga a responder, responderán con ingenio y buen humor. Supongamos que están votando en una reunión de la empresa por si tomar el puente o no, ¿no? Entonces, pues los gerentes dicen, no, esto no vamos a perder esto y esto en dinero, tenemos este y este problema, hay falta de la producción de esto, hay que atender a este cliente y el flemático, la persona, el empleado flemático estará ahí, el ejecutivo flemático estará ahí evitando entrar en la discusión. Y algún colérico le va a decir, oye, sí o no, que es mejor que tomemos el puente y que la gente descanse. Y él, pues no sé, o sea, pues creo que mejor lo definimos aquí, ¿no? No, pero ¿tú qué piensas? Pues yo creo que si le preguntamos a los empleados dicen que sí, pero creo que aquí pues los jefes vamos a decir que no. Entonces él se salió de una manera ingeniosa, con un chistecito, pero no va a tratar de evitar tomar una posición. Imagínese una esposa colérica, ¿no? Una Yolanda Copete, casada con un hombre flemático. Para nada mi esposo es flemático, pero casada con un flemático, ¿no? Entonces, sí, a ver, es que ustedes nunca hacen esto, nunca ponen esto, nunca, ¿no? Está regañando a los hijos. ¿Tú qué opinas? Le dice al esposo. Y el esposo, ay, mujer, pues es que creo que mejor comamos, ¿no? No. Te estoy diciendo, ¿sí? Que definas si los chicos están bien o yo estoy bien. Ay, o sea, mi amor, o sea, tú eres la mamá, tú sabes que necesitan los niños. Sí, pero ¿tengo la razón o no tengo la razón? Le va a decir. Y entonces ella se va a poner así tratando de comprometer, ¿no? Al esposo con su respuesta y él va a estar todo el tiempo tratando de evitar responderle. ¿Por qué? Porque es indeciso, porque no tiene autoridad, porque ella está loca. No es nada de eso. Es simplemente en su temperamento, él es diferente a ella. Entonces se dan cuenta la cantidad de cosas que nos llevan a ser diferentes y que por nuestro temperamento y que no es algo personal. En consejería uno se encuentra a muchas mujeres muy enojadas porque el esposo no es como ellas esperan que él sea. Es que él es la cabeza del casa. Sí, él es la cabeza, pero es una cabeza flemática. ¿Qué le podemos hacer? No discute como usted. Es que yo soy la que les dice a los muchachos que sí, que asá, que asá. Sí, qué bueno, usted tiene ese temperamento. Él no, él va a evitar entrar en la discusión con el muchacho. De repente, cuando ya no hay nada más que hacer, pues va a decir, mira, ¿sabes qué, hijo? Si tú quieres salir o si quieres esto para no tener un problema con tu mamá, resuélvelo de esta manera. Y no es que esté yendo en contra de tu autoridad, es simplemente que él está tratando de salir de la situación embarazosa de una manera pintoresca, de una manera relajada, ¿ve?
Entonces, definitivamente el temperamento de las personas determina en gran parte cómo hablan, cómo resuelven, cómo intervienen. Y tenemos que aprender a ser respetuosos de eso. Muy bien, ahora sí vamos a ver los hábitos propiamente de estudio. ¿Cómo es un flemático? ¿Cómo es un sanguíneo? ¿Cómo es un colérico? ¿Cómo es un melancólico a la hora de estudiar? Recordemos nuevamente que nadie tiene un temperamento 100% puro. O sea, les decía que cuando yo hice el test de temperamento para mi hija y me di cuenta que era 100% melancólica, dije, ay Dios mío, o sea, nunca me habían topado con un caso así. Realmente son pocos los casos de temperamento limpio, de temperamento puro, de yo soy solamente esto, ¿no? Todos tenemos virtudes y defectos de otros temperamentos. Entonces, esto no se trata de enmarcar a alguien dentro de una casilla, pero sí de tener la visión correcta acerca de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a dar cuenta cómo estudia cada una de estas personas. Muy bien, vamos a comenzar como siempre hemos comenzado con el sanguíneo. Vamos a ir a nuestra diapositiva, dice: a no ser que el sanguíneo tenga un coeficiente intelectual superior, no son buenos estudiantes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver todas sus características y eso nos va a ayudar a entender. Dice, para lograr su mejor rendimiento necesitan estar muy bien motivados. Son inquietos e indisciplinados. Tienen poco tiempo de concentración y cualquier cosa los distrae. Su potencial para ser desarrollado requiere reforzar mucho su disciplina y su motivación. ¿Qué pasa con el estudiante? ¿Qué pasa con el sanguíneo? Cuando está estudiando, el sanguíneo es una persona que, o sea, rápidamente los pajaritos vienen y vuelan sobre su cabeza y hacen nido. O sea, si el tema lo voy a taparlo en los primeros 3 minutos, ahí se quedó. Y si sigues desarrollándose de una manera emotiva, pero con facilidad, él se pierde. Entonces, no es que sea un bruto, no, es que le cuesta muchísimo concentrarse. El sanguíneo, como tiende a dispersarse, como tiende a estar pensando en 5 cosas a la vez, como tiende a ser buena vida, distraído, risueño, extrovertido, en todas partes quiere sacar ese ser jocoso que hay dentro de él, y entonces generalmente en el salón de clase el sanguíneo puede ser un dolor de cabeza realmente para el maestro. O sea, imagínese usted un maestro de matemáticas o por ejemplo de trigonometría que está dando un concepto bien especial que debe quedar bien fundamentado y tiene el alumno sanguíneo que no le interesó el tema, que como no lo captó en los primeros 2 minutos, entonces empieza a lanzarle bolitas de papel al otro, se ríe de que alguien bostezó y entonces ¿qué viene? Una nota. Este alumno es un indisciplinado, este alumno no le gusta participar en clase y entonces realmente pues empezamos a tener un problema con el sanguíneo. Realmente, como dice la diapositiva, si él tiene un gran coeficiente intelectual será un buen alumno, porque rápido captará, y es de esos alumnos que no tienen que hacer un gran esfuerzo porque tiene una buena capacidad intelectual, ¿no? Entonces, entre que se ríe, entre que hace, entre que le pasa y esto, pero él captó y con eso le va bien, con lo que escuchó, y recuerda y no pasó nada. Pero realmente el sanguíneo tiende a ser un alumno muy de promedio medio, ¿no? O sea, pasa de a panzazo, fue el chiste del salón. No quiere decir que no vaya a ser un buen profesional, eso lo aclaro. Puede ser un gran profesional, porque en la vida profesional puede hacer uso de parte de sus características para desenvolverse. Pero sí tiene un problema grave como estudiante. Entonces tenemos que entender a nuestro hijo sanguíneo. Si tenemos hijos sanguíneos vamos a tener que ayudarlos. Ok, ¿sabes qué? Mira, en buen plan,
si quieres salir adelante, a ver, tienes que entender, ponerle metas, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Si logramos que en este periodo no nos llamen la atención, te voy a dar chance de hacer esto, ¿no? Te voy a dar chance de que te compres este juego o de que hagas esto para que él pueda engarzar en un buen sistema de disciplina, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la sociedad de hoy? En la sociedad de hoy, como hemos venido hablando, hay 1000 estímulos, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, ustedes se aburren, a los jóvenes, ustedes se aburren ahora porque tienen muchísimas cosas. Nosotros no podíamos aburrirnos. Llegábamos de la escuela a colgar el uniforme, a comer, ¿no? Muchos teníamos que ayudar a lavar trastes, a hacer cosas en casa y luego sí sientes a estudiar y ya como a las 6, 7 de la noche, ok, ya, ahora sí se puede sentar un ratito a ver televisión. Ay, qué rico ver cualquier cosa que haya en la televisión, lo que fuera. Y no te aburrías. Pero ahora los chicos están comiendo y están viendo el celular, están estudiando y están oyendo música, están publicando fotos de todo lo que se come. Entonces, hay tanta fuente de motivación y está tan dispersa la atención que mucha gente que no era sanguínea en sus formas de estudio se está volviendo sanguínea. Es decir, se está poniendo una máscara a la hora de ser estudiante. Se vuelve indisciplinado, empieza a tener poco tiempo de atención, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo 25 estímulos al mismo tiempo, pues tengo que dispersar mi atención para ver los 25 estímulos. Entonces, si yo lo hago en el juego, ¿no? Hay gente que mientras que juega en el Xbox, ¿sí? Está oyendo la canción, ¿no? Pero también está contestando el WhatsApp, entonces tiene toda una cantidad de cosas y así se vuelve y así estudia y así está en el salón de clases. Entonces, muchos papás aumentamos las características, las deficiencias del sanguíneo porque le damos demasiado estímulo. O agarramos a lo mejor un niño flemático y lo hacemos muy sanguíneo en sus hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque en la vida le dimos muchos estímulos y lo dispersamos. Entonces se pone una máscara en sus hábitos de estudio. Lo que estamos viendo es una cantidad de alumnos que aunque no tenían el temperamento originalmente sanguíneo, como alumnos, como sujetos de aprendizaje, se vuelven sanguíneos. Muy bien, vamos a seguir con los coléricos. Ahí me voy a describir yo, ¿no? ¿Cómo soy yo a la hora de estudiar? Dice que el colérico son inteligentes pero no brillantes, ¿ok? Es decir, no es una persona que tenga muchos 10, tampoco es de 6, ¿no? Les cuesta trabajo mantener la concentración. ¿Por qué? Porque quiere hacer todo, porque quiere tener el control de todo. Les gusta la lectura rápida, ¿sí? Es decir, un artículo por ejemplo, un artículo de filosofía va a ser una pedrada en el hígado para el colérico porque pues va a haber mucha, pero muchísima información, pero mucha disertación, pero sobre una idea que podríamos haber leído en 2 minutos, fue un artículo de media hora. Entonces, a los coléricos eso no nos gusta. Le gusta la lectura rápida, le gusta los temas orientados a las personas, ¿de acuerdo? Es decir, le gusta la historia, le gusta la psicología, ¿no? Ya se dieron cuenta porque estoy aquí. Y son inquisitivos, siempre quieren saber el por qué. Les gustan los esquemas, cuadros y tablas. Entonces yo sé que la gente que me conoce y que alguna vez ha tenido que trabajar conmigo dice, ay, con razón que es así. Para todo tengo un formulario. Siempre quieren tener un esquema general de las cosas. Entonces,
Imagínense una persona colérica, un jefe colérico, ¿no? Que, como yo, dice, a ver, el cuadrito para que usted me diga, ¿no? Si vino el alumno, cómo llegó, si puso atención, bueno. Ministerialmente les cuento, por ejemplo, que en nuestra iglesia cada ministerio tiene su formato. Hay un formato general para todos los ministerios donde estamos diciendo cuándo es la reunión, quién estuvo encargado, cuál fue el tema, qué actitud tuvo la gente, quiénes vinieron, qué actitud tuvo la gente. Y yo les digo, esto se trata de que cuando usted sea removido a otro ministerio, pues quien venga a encargarse de su ministerio no tenga ningún problema porque puede ver qué temas se trataron, cómo es la gente, no lo van a agarrar dormido, pues. Entonces, y usted va a decir, es la iglesia. Y yo le voy a decir, sí, sí es la iglesia, pero son los negocios del Señor. Y claro que una cosa es la unción y claro que una cosa es el mover del Espíritu, pero nosotros damos cuenta, ¿de acuerdo? Y para dar cuentas se necesita tener organización. Entonces, habrán pastores que lo hacen de otra manera, pero yo digo, a ver, hay un formatito, es más fácil, lo llena y ¿no? Y entonces, y para todo en mi vida hay formatos y hay cuadritos y hay tablas, ¿no? Todo yo lo pongo en tablas. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil verlo, es más rápido analizarlo y demás, ¿no? O sea, entonces, como les digo, a mí no me vengan a hablar de, ay, pues vamos a hacer un evento para mujeres, ¿no? Y nosotros creemos que, a ver, me da objetivos, me da estrategias, me da un cronograma, me da un cuadro de responsabilidades, me da un presupuesto. Eso es para mí el proyecto. No me venga a echar una cantidad de choro donde me va a decir, qué importante es todo lo que usted va a hacer. Organícelo y cuando lo tenga organizado, entonces en un esquema general lo voy a entender. Y seguramente lo voy a decir que adelante. Pero organícelo. Así somos los coléricos. Entonces, si usted es mamá de un colérico, no tiene mucho problema en eso. Porque su hijo es de los que va a hacer cuadros sinópticos, mapas conceptuales y esas cosas, y él la va a librar más bien solo. Sí va a ser medio flojón para leer así, o sea, si lo van a poner a leer novelas y esas cosas, o sea, como, ay, Dios mío, ahí va a tener usted una dificultad, ¿no? Si lo pone a leer 100 años de soledad, va a ser, Dios mío, este niño nunca va a terminar. Porque se dispersa, ¿no? Porque quiere hacer, no, pero pues quiero también hacer el trabajo de química, y quiero también hacer esto, y quiero, ¿no? Quiero tener todo el día. Pero en realidad, pues en esa parte, si usted tiene la posibilidad de ayudar por ejemplo, yo a mis hijas las enseñé, sobre todo a Paula le enseñé a hacer sus resúmenes, ¿no? Y bueno, en la secundaria, las mamitas me buscan, ¿será que me puedes prestar el resumen que le hiciste a tu hija, que hicieron con tu hija para que a sacarle una fotocopia a color? Porque bueno, trabajamos al punto de decir, bueno, con colores así, y lo más importante de este color, y después viene este color, y entonces, y las ideas así. Entonces, ella tenía una sola hoja con la que estudiaba para todo el año, ¿sí? Y le iba muy bien. Entonces las mamás querían estudiar así. Claro, es una cuestión, no es una herramienta, es bueno, pero eso no hace, como le digo yo, a un colérico necesariamente brillante. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir al siguiente temperamento, que es el melancólico. Creo que como temperamento, este es el temperamento que da mejores estudiantes. Vamos a ver nuestra diapositiva. Dice, son buenos estudiantes y disfrutan el aprendizaje, les gusta. Son inquisitivos, buenos lectores, con buena ortografía. ¿Por qué? Porque el melancólico tiende a tomar como fotografías mentales de lo que lee, ¿no? Entonces se lee, entonces dice, supercalifragilístico espialidoso, y ya lo retrató como está escrito, ¿no? Tienen una buena capacidad de concentración. Eso sí,
sus archivos y sus escritorios generalmente están desorganizados. Y entonces muchas vamos a entender en este momento que, ok, este hijo mío o esta hija mía es un excelente estudiante, pero Dios mío, nunca puede tener su escritorio como limpio, como despejado. ¿Cómo hace este niño para encontrar lo que necesita? ¿No? Y él busca, mira, aquí está, ¿no? Puede ser que se vaya sin esto porque tenía tan desorganizado que se le olvidó llevarse el formato, el resumen o lo que sea. Pero generalmente son muy buenos estudiantes. Los melancólicos, como están tan metidos en sí mismos, disfrutan muchísimo la lectura. Realmente es parte de su pasión, lo viven. Quiero decirles que el melancólico puede desarrollar hasta 2 y 3 carreras, porque tienen la capacidad de concentración para esto. No se dispersan tanto como los sanguíneos, tampoco quieren hacer 10 cosas al mismo tiempo como los coléricos, entonces ellos son muy deliberados a la hora de aprender, se fijan buenas metas, tienen buena capacidad de producción, son excelentes lectores, tienen buena memoria. En realidad son en temperamento, es el temperamento que es más fácil, ¿no? O sea, uno como maestro quisiera tener a todos los niños melancólicos recibiendo clase, ¿no? Bien concentrados, escuchando, poniendo atención, tomando apuntes, ¿no? Y obviamente en las notas también nos sentiríamos muy gratificados como maestros o muy gratificados como padres, porque el melancólico tiende a sacar buenas notas, ¿no? Entonces, es así toda su vida, mire, pues como todo, el temperamento se va moldeando, ¿no? Y también cuando llegan a la adolescencia o cuando llegan a la universidad y empiezan a tener noviecitos y esto también se van a concentrar demasiado ahí. Entonces ahí es donde puede cambiar el hábito de todo lo que tenía en el estudio, lo puede llegar a usar en la relación amorosa. Entonces, no, porque no son personas de primero, o sea, puedo tener una vida amorosa disciplinada, pero también puedo tener una vida académica disciplinada, o sea, ahí no. Entonces, ahí es donde muchas mamás y muchos papás se angustian porque esa hija o ese hijo tan brillante, pues tuvo novia y no sabemos qué se hizo. No sabemos qué se hizo el buen estudiante. Entonces, se trata de enseñar al melancólico de, pues mira, hay que tener prioridades, ¿no? Y bueno, creo que en este sentido se enseña mucho que, por ejemplo, cuando vivimos, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos siempre enseñando a los hijos. Entonces, a veces la mamá cuando se pelea con el papá se concentra tanto, puedo hacer cualquier cosa de comer porque, ay, tu papá mira este problema y todo el día se la pasa llorando y todo el día se la pasa hablando del problema con el papá. Y entonces está mandando un mensaje equivocado, porque si de casualidad tiene un hijo melancólico, o una hija melancólica, le está enseñando, mira, primero son las relaciones emocionales y entonces solamente las emociones y entonces lo válido es esto. Y eso puede ser un gran problema. Por lo que les estoy diciendo. Vamos al siguiente temperamento y el último temperamento que es el flemático. En tu diapositiva dice, necesitan trabajos cortos. Más que un proyecto largo. ¿Por qué? Porque es una persona que se desmotiva con mucha facilidad. Son buenos si su morosidad no los atrapa. Es decir, es un alumno que puede aprender mucho, pero acuérdese que le pedimos un permiso, un pie para mover el otro. Entonces, si ya me agarró la morosidad, la pereza, para decirlo en otra, la modorra, para decirlo en otra expresión, entonces ahí quedó atrapado y ahí es muy difícil hacerlo un buen estudiante. Aunque digan que no les gusta la presión, solo rinden bajo presión. ¿De acuerdo? Entonces a veces las mamitas le dicen a la maestra, no, es que no le gusta, que le estén diciendo, que se apure, pero es la única manera de que se apure.
Son mentes ordenadas y con buena capacidad de deducción, es decir, esa es una cosa positiva. Él es capaz de deducir con facilidad y realmente no le cuesta mucho aprender, en el sentido en que su mente tiene buenos esquemas de organización. Y si se les puede motivar, puede ser muy inteligente. Es decir, no es un problema de coeficiente intelectual, es un problema de temperamento. ¿Por qué? Porque generalmente está desmotivado. Sus agujas funcionan muy abajo. Entonces, esto es de entender, o sea, hay papás que vienen a decirte, no, es que no encuentro cómo motivarlo. Entonces, sí, pues tienes un niño flemático. Entonces, no le entregues todas las cosas, ¿no? Porque el flemático, ok, si le compras un televisor con control, claro que nunca se va a levantar del sofá, ¿no? Porque él todo lo va a hacer así. Entonces es un niño que se puede demorar 2 horas haciendo una hoja. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? Bueno, así trabaja el flemático. Entonces es, como sabes que si quieres hacer esto, pues cuando entregues, ¿no? No, es que yo lo veo que dura 5 horas estudiando. Y uno dice, ¿revisó qué llevaba para hacer? Ah, no, pues es que yo como lo vi que todo el día estaba ahí, yo pensé que ya había hecho toda la tarea. No, al flemático hay que revisarlo, al flemático hay que llevarle un cuadro de metas, al flemático hay que mostrarle que sí o no está rindiendo. ¿Ve? Entonces, eso es el temperamento a la hora de estudiar. Los hábitos de estudio y obviamente muchos de estos hábitos de estudio se van a extrapolar al campo laboral. Así que debemos procurar fortalecer, encontrar la forma de motivar, encontrar la forma de organizar, encontrar la forma de dar valor a nuestro estudiante. Muchísimas gracias. Quiero que sepan que el cuestionario para ver qué temperamento tienes está disponible si me envías un inbox. Yolanda Copete, estoy en Face, o me envías un correo, yolandacopete@yahoo.com.mx. No se te olvide de dejarles suscribirte a este canal, dejar tu campanita activada para recibir notificaciones. Y muchísimas gracias. Están con nosotros, si están con nosotros tomando estas charlas, creo que tú y yo vamos a ser una mejor persona, una mamá más eficiente o una esposa menos aprensiva. Creo que algunos problemas matrimoniales van a bajar, creo que va a haber más comprensión hacia los hijos, hacia nuestros jefes, hacia nuestros empleados. Entonces, de eso se trata. No te olvides, de eso se trata. Se trata de que tú y yo seamos una mejor persona. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros preciosos caballeros, podemos ser mejores. No para que nadie se parezca a otro, sino para que nos saquemos la mejor versión de nosotros mismos. Quiero que recuerdes que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Sí? Así dice la palabra. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que tenemos una excelente versión de nosotros mismos metida allá adentro. Hay que empezar a sacar cositas que no sabíamos, basura que hemos metido. También aprender cosas que no conocíamos para ir siendo cada vez mejores. Si necesitas algo, tienes todos estos datos para comunicarte conmigo. No olvides dejar tus comentarios. Dios te bendiga.